¿Qué mandamiento es el más importante? ¿A quién tenemos que acudir para estar junto a Dios nuestro Padre? El mandamiento más importante, nos dirá Jesucristo, es amaos unos a otros como yo os he amado. Y el camino que nos conduce hasta Dios tiene un nombre, Jesucristo. Recibe, como siempre, un gran abrazo de Cuaresma. Estamos justamente en el Ecuador. Es el domingo para revisar cómo estamos caminando hacia ese encuentro con Cristo resucitado. Posiblemente el miércoles de ceniza tenemos algunos proyectos para mejorar el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo o también hacia uno mismo. Y era el momento para eso mismo, para revisar qué cosas hemos conseguido hacer bien de esos deseos y qué cosas todavía nos queda por mejorar. Y así, estando en el Ecuador, revisamos, reflexionamos y buscamos un paso más adelante, para que así cuando llegue el domingo de resurrección hagamos un balance definitivo de lo que supone este tiempo tan especial de los cristianos. Bien, dicha esa introducción, para situarnos un poquito, el pueblo de Israel tenía dos pilares. Uno, los 10 mandamientos, que era el resumen de la antigua alianza. Venimos escuchando en la lectura primera esa alianza, esos pactos de amor de Dios con la humanidad. Apareció con Noé, apareció con Abraham y aparece con Moisés, expresado ese pacto, esa alianza en los 10 mandamientos. Que en el fondo muchos de ellos son comunes a cualquier religión: no robar, no matar, no mentir, e incluso cualquier persona con una conciencia más o menos recta, incluso siendo ateo, sabe que esos son comportamientos fundamentales. Por lo tanto, esos 10 mandamientos responden un poco a una inquietud de la propia humanidad. Ese es un pilar fundamental del pueblo de Israel. El otro, el templo de Jerusalén. Un templo maravilloso que mandó construir Salomón, que perteneció a lo que se conoce como las 7 maravillas del mundo, de lo grandioso que era, de lo precioso que era. Luego fue destruido en el siglo VI por los babilonios, y el rey Herodes, el que mandó a matar a Jesús de pequeñito, lo reconstruyó, y fue el templo que Jesús llegó a conocer. Pues esos dos pilares, es decir, la antigua alianza, los mandamientos, y el templo, Jesucristo hace que vuelen por los aires. 10 mandamientos que nos sirven a los cristianos como reflexión, incluso a gente que se confiesa partiendo de los 10 mandamientos, que, como digo, no son de origen cristiano, es de origen judío. En alguna ocasión le preguntaron a Jesucristo: Maestro, ¿qué mandamiento más importante? Y él respondió el resumen que también conocemos: amarás, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos resumen la ley entera y los profetas. De 10 mandamientos pasamos a 2, pero siguen siendo mandamientos de origen judío. Tanto un texto como otro están en el Antiguo Testamento. Falta el paso de Jesucristo, que se cumple el Jueves Santo, cuando Cristo dice en la última cena: os doy mandamiento nuevo, amaos unos a otros como yo os he amado. Eso sí es lo auténticamente nuestro. Ese sí es el carnet de identidad de los cristianos. De hecho, Jesucristo diría: la señal por la que sabrán que sois mis discípulos, que sabrán que sois cristianos, es que os amáis unos a otros. Ese es el salto fundamental. Por eso Jesucristo no es que venga a destruir por destruir, viene a dar plenitud a lo que ya existía. Incluso dentro del judaísmo había hasta más de 600 normas y mandamientos, quedaron 10, de 10, 2, y para nosotros 1, el modelo de amor que es Jesucristo. Un pilar ya descartado. Segundo pilar, el templo de Jerusalén. El templo era el centro espiritual, cultural, político y religioso de Israel. ¿Qué ocurre?
una imagen que va a ser un signo profético que incluso a Jesucristo le va a costar la propia vida. Cuando tenga ese juicio entre el Jueves Santo y el Viernes Santo ante Pilato, dirá más de una persona: este dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. El pasaje ya lo hemos escuchado. Allí ve elementos necesarios para el culto, pero que Cristo lo ve obstáculos para acercarse a Dios. Y coge un látigo y expulsa a la gente fuera. Claro, eso supone una tensión muy grande, por eso le preguntan: ¿con qué autoridad hace eso? ¿En qué te basas? Y Cristo responde con esa frase un poco enigmática: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. 3 días, han hecho falta 46 años y tú lo vas a levantar en 3 días. Y decía San Juan el Evangelista, se refería al templo de su cuerpo. Esa frase resume la Cuaresma. La estamos adentrando a Jesucristo en su pasión y muerte y en su resurrección. Destruirlo y lo levantaré. Viene muy bien, para que así ya nos ayude a reconducir el tiempo de Cuaresma, es acercarnos a la pasión y muerte de Jesucristo y sobre todo a su resurrección. ¿Qué quiere decir Jesucristo con ese gesto que incluso le puede costar la vida? De hecho, casi le costó. ¿Qué es el templo? El templo es un lugar que sirve para encontrarnos con Dios. ¿Qué pasa entonces? Con ese gesto está diciendo Jesucristo que la forma para encontrarnos con Dios Padre tiene un nombre concreto: Jesucristo. ¿Queremos llegar a Dios Padre? Por supuesto, tenemos muchísimas maneras, muchísimos lugares y muchísimas formas, pero el camino oficial para un cristiano se llama Jesucristo. Él es el que nos permite encontrarnos con Dios nuestro Padre. Entonces, ¿qué hacemos con los templos de piedra? ¿Los tiramos ahora? ¿Los destruimos? ¿Los abandonamos? No. Un templo, ya sea una iglesia, una ermita, una capilla, una basílica, una catedral, tiene muchas funciones. La primera, Dios aparece como un vecino más, tiene su casa en nuestro pueblo, en nuestro barrio, es uno más, muestra su cercanía. En segundo lugar, es un lugar, digamos, oficial para encontrarnos con Él. Es verdad, como decía antes, que cualquier lugar es bueno. Uno puede encontrarse con Dios en la discoteca y en el mercadillo y en el banco y trabajando y haciendo deporte, porque Dios nos lo dijo claramente. Todo puede ser un lugar, un momento para encontrarnos con Él. De hecho, Jesucristo rezaba en muchos sitios, rezaba en el templo, en la sinagoga, en el campo, en la playa, en el mar, en la montaña, en soledad, con sus discípulos, en la última cena. Por lo tanto, el templo también sirve para ese encuentro con Dios. Y luego también ayuda a encontrarnos unos con otros. Es el lugar donde los cristianos nos reunimos. Ahora, viendo el viaje del Papa a Irak, aparece, por ejemplo, esa catedral de ayer que salió en televisión, donde hace 10 años fueron asesinados 50 cristianos en misa. Y da alegría de ver, por un lado, el cambio tan maravilloso de cómo quedó la iglesia a cómo estaba ahora. Y se respiraba una atmósfera de cariño, de cercanía, de contacto con Dios. Y por eso el templo tiene su misión, su cometido tan importante. Nos ayuda a encontrarnos con Dios y también con los hermanos. Y por eso es importante el saber tener como valor fundamental en nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Que el culto que hagamos en el templo tiene que ayudarnos a acercarnos más a Dios y al prójimo. Si no, podemos caer en lo que Cristo criticó con ese gesto, en las prácticas vacías, en el culto vacío, en un culto de cumplimiento. Y también Cristo quiere purificar un poco nuestra oración. Tenemos que reconocer que a veces nuestra oración es un poco interesada. Como dice nuestro refranero, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y Cristo quiere que tengamos un trato con Él en espíritu y en verdad, purificando todo aquello que no sea un contacto con Dios de tú a tú, buscando un compromiso hacia los demás. Y todo eso también sabiendo
el enunciado tan maravilloso que decía el texto de Moisés: yo soy el Señor vuestro Dios que os liberó de la esclavitud de Egipto. Es un Dios liberador. Y es importante sentirnos libres y dejar atrás esos Egiptos que nos tienen a veces esclavizados. Puede ser nuestra pereza, puede ser el respeto humano, puede ser pues no pensar en el prójimo, puede ser tener una autoestima por los suelos. Son los Egiptos que tenemos también que dejar atrás para sentirnos libres. Y así que ocurre, nos encontramos cara a cara con nuestro Dios, cara a cara con Jesucristo. Y así poder sentirnos también purificados y transformados. Y un apunte final: cuando San Pablo predica a Jesucristo, no lo predica en algo maravilloso, resucitado, lo presenta en una cruz. Y por eso la imagen de Cristo como templo choca cuando ese Cristo es alguien crucificado en la cruz, para recordarnos que el amor es la forma más profunda de mostrar el culto a nuestro Dios y en el compromiso hacia nuestros semejantes.